Vamos a pasar ahora, ¿de acuerdo?, con Mercedes Cabanillas. Mercedes Merche Cabanillas, es psicóloga habilitada sanitaria y de emergencia, especialista en intervención en crisis, duelo y trauma, y su ponencia va a ser Supervivientes, apoyo en duelo. Me parece evidentemente muy importante también porque hemos terminado hablando del cuidado de los cuidadores, ¿de acuerdo? Pero también ahora es súper importante, y creo que incluso más, hablar de cómo cuidar y cómo atender a las personas que tristemente han perdido un ser querido por suicidio, porque, bueno, como va a explicar Merche, pues es un tipo de duelo distinto, es un tipo de duelo más traumático y que deja muchas preguntas y pocas respuestas. Adelante, Merche. Como yo también soy bajita, como Arantxa, me bajo un poco el micrófono. Bueno, pues vamos a hablar, como decía Sergio, de las otras personas también afectadas por el suicidio, que además suelen ser personas bastante poco tenidas en cuenta, ¿no? Si las personas que sufren y que no encuentran otra salida a su dolor que quitarse la vida no son muy bien atendidas, los supervivientes a veces son los olvidados o las olvidadas de los olvidados y las olvidadas. Y como un poco la clave de toda esta jornada es que todos somos agentes de cambio, me gustaría dirigirme a todos y a todas nosotras para ver cómo hacemos para acompañar en duelo a los supervivientes. No hace falta ser un profesional para esto. Vamos a ver cómo podemos cualquiera de nosotros acompañar en duelo a los supervivientes, incluso cuando vosotros o vosotras sois supervivientes. ¿Qué son supervivientes? Supervivientes son familiares y allegados o allegadas de personas que han perdido la vida por suicidio, pero también lo son, como estaba diciendo Enrique, conocidos y conocidas, eso no estaba diciendo Enrique, compañeros de trabajo, amigos, todo ese tipo de cosas, y también profesionales e intervinientes que han estado conviviendo de alguna manera con estas personas. Se llaman supervivientes porque el dolor se compara a sobrevivir a un campo de concentración. El dolor es terrible. Por cada suicidio, como media, dice la OMS, que yo no sé dónde se han sacado esto, pero como media se desgarra la vida de 6 personas, familiares o allegados. Esto significa que solo en 2020 un mínimo de 23.646 personas se vieron afectadas. Casi todas conocemos a alguien afectado o afectada. Lo sepamos o no, porque muchas veces estas cosas no se dicen. Y para aprender a acompañar es importante entender. La pérdida de un ser querido puede ser muy dolorosa en cualquier caso. Si esa pérdida se produce por un suicidio, tiene características que lo hacen aún más complicado, incrementan aún más el dolor. Y algunas características de este tipo de duelo, y este tipo de duelo empieza en el momento en que yo conozco la noticia, ¿vale? Ahí se inicia el duelo, en el momento en que yo me entero de que mi ser querido ha fallecido por suicidio. Empieza por el estigma. El estigma, ¿qué significa este tipo de muerte? El fallecimiento por suicidio tiene un estigma social brutal. Es un estigma social tan grande que incluso la gente tiende a intentar ocultar. Por otra parte, estigmatiza incluso a la persona fallecida. Hay gente que lo oculta simplemente por proteger a su ser querido, para que la gente no lo trate de débil, para que la gente no lo insulte, para que la gente no hable mal de esta persona. Y también estigmatiza a las propias personas allegadas, porque en muchos casos, de alguna manera, se culpabiliza, que no hicisteis lo suficiente. Todo esto hace que oculten la forma del fallecimiento. Genera mucha vergüenza, genera mucha culpa hacia mí mismo o culpa hacia otras personas. Esto, claro, provoca muchísima soledad. Soledad tanto hacia mi entorno cercano como hacia mi entorno más lejano. Por otro lado, está la propia naturaleza traumática del propio tipo de fallecimiento.
Y por otro lado está el propio suicidio, ¿no? ¿Podría haber elegido la persona no suicidarse? Porque todas las noticias, incluso la propia descripción de la frase, que es hace X días, X meses, X años que la persona tomó la decisión de quitarse la vida. Esta es la frase que oímos muchísimo. No me voy a enredar mucho en esto, pero hay un secuestro tan brutal por el sufrimiento que la persona decide poco, ¿vale? Pero yo como ser querido pienso que ha elegido otra cosa y que pudiera haber elegido otra cosa duele muchísimo. Otra duda que a veces somos los propios profesionales la que creamos es, ¿había señales? Como hay estas frases de 8 de cada 10 habían dado señales. ¿Había señales y no las vi? Esto también es algo que se te clava mucho. Claro, a veces hay señales, pero a veces no las sé leer. A mí ayer mi padre me dijo que me quería mucho y en ningún caso he pensado que se quisiera quitar la vida por eso. Que a veces haya señales no quiere decir que las sepamos leer, pero esto es algo que continuamente a una persona le puede venir a la cabeza. ¿Se podría haber hecho algo diferente? Estas son preguntas que torturan continuamente a las personas que pierden a alguien por suicidio, ¿vale? La respuesta es que no se podía haber hecho algo diferente porque si se hubiera podido hacer, se hubiera hecho. Pero es difícil quitarte estas preguntas de la cabeza. Todas estas preguntas, al final, te acaban de pueden generar ira hacia el fallecido, hacia mí misma, hacia otras personas, culpa nuevamente, preguntarme por qué. Hay muchos pacientes de duelo por suicidio que la pregunta machacona del por qué no se la pueden quitar de encima. Y los ISIS no como los de, sino los ISIS, y si yo o si otra persona hubiera hecho algo diferente, también son muy intrusivos y muy permanentes, ¿no? ¿Ves que todo esto se añade al duelo normal? Todo esto que se añade al duelo normal, claro, genera muchísimo dolor. Y este dolor, al final te lleva a querer dejar de sufrir. ¿Cómo quiero dejar de sufrir? Bueno, pues hay muchas formas de evitar. Hay formas de evitar de muchas maneras. Hay formas de evitar intentando negar el fallecimiento de mi ser querido, hay formas de negar acercándome mucho a mi ser querido, y hay veces que yo también quiero acabar con mi sufrimiento y puedo llegar a contemplar la posibilidad de hacer lo mismo que hizo la otra persona, quitarme la vida yo también. Estos son pensamientos que también aparecen en los supervivientes y que son naturales, porque como decía antes Arantxa, es humano querer dejar de sufrir. Y perdonadme la ironía, pero habría que ser muy tonto para no plantearse que una alternativa a dejar de sufrir es quitarse la vida. Es una alternativa, pero es normal que surja, ¿vale? Y es natural que surja, no pasa nada porque surja. La cosa es que haya más alternativas. Hay muchas alternativas que nos pueden surgir. Vale, entonces seamos profesionales que tenemos contacto con personas que pierden a alguien por suicidio, simplemente seamos alguien que pasa por la calle, un amigo, alguien que tiene o que puede tener la oportunidad de acompañar a alguien, ¿qué podemos hacer? Pues hay una serie de aspectos clave que me gustaría aportaros como son: escuchar y ofrecer compañía sin juzgar. Los juicios a veces son muy sutiles. Es muy habitual que cuando acudimos de alguna manera o conocemos a alguien que tiene un familiar que se ha quitado la vida, le preguntemos: ¿y nos disteis cuenta? ¿Os habéis dado cuenta de lo culpabilizador que es esta frase? ¿Nos disteis cuenta? ¿Veis que hay todo un juicio detrás sin darnos cuenta? Hay un juicio terrible ahí. Entonces, escuchar y ofrecer compañía sin juzgar es imposible, ¿vale? Yo no controlo, como decía antes Enrique, un montón de pensamientos, pero lo que sí puedo hacer, vosotros podéis no juzgar. ¿Me podéis levantar la mano, las personas que podéis no juzgar? No os veo mucho, también os digo que tengo un foco aquí, pero si alguien ha levantado la mano. No, vale. Ahora levantar la mano los que podáis hacer un juicio y callaros. Ah, vale, hay más gente. Veo que no todos. Hay gente que no puede evitar. Bueno, os voy a contar un secreto, si podéis.
Todos podéis tener un juicio y callaros, ¿vale? Entonces, hay veces que el silencio es casi mejor que casi cualquier cosa. Escuchar y ofrecer compañía, y si os viene un juicio a la cabeza, lo dejáis ahí. Acoger con empatía todas las emociones y pensamientos que surgen y que la persona nos manifieste o verbalice. Y esto incluye a la propia persona. Nosotros, cuando hemos perdido a nosotros un ser querido, también somos nuestro propio público, ¿vale? Entonces, yo como propio público, pues acojo mis emociones y mis pensamientos. Todos ellos son naturales y sirven para avanzar en el proceso de adaptación a la pérdida. La persona lo hizo lo mejor que podía y sabía, dadas las circunstancias y su historia de aprendizaje. Y cuando hablo de la persona que ha fallecido y de la persona que está en duelo. Todos lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos, teniendo en cuenta lo que sabíamos en ese momento. Y esto implica ser amable con versiones anteriores de nosotros y de la persona que no sabían lo que sabemos ahora. Es natural que la persona esté sufriendo tanto. Ha sufrido un golpe tremendo, porque hay mucha tendencia a decir no te preocupes, no llores, tranquilízate, no lo pases tan mal, tampoco será para tanto. Pero es natural, lo está pasando fatal. Lo natural es que lo esté pasando fatal. Que validar, como hablábamos antes, ¿no? Los por qué o qué hubiera pasado si también son naturales. Nuestra mente intenta solucionar un problema horrible, pero no hay respuesta satisfactoria posible. Por muchas vueltas que le demos, no sabremos nunca ni el por qué, ni qué pasó. Incluso si lo supiéramos, igual tampoco nos satisface excesivamente. Tampoco hay un tiempo estimado de adaptación. Cada persona tiene sus tiempos dependiendo de sus características. Porque otra de las cosas que nos encontramos mucho en duelo por suicidio es que la gente en muy poco tiempo, porque tenemos poca tolerancia al malestar de los demás, están, ya se te debería haber pasado esto, ¿no? Pero todavía estás así después de 3 meses. O cosas más sutiles. Ah, que sigues mal. ¿Cuánto tiempo hace ya que falleció? Esto es sutil, ¿eh? Pero hay... Pues hijo, pues no hay un tiempo estimado para que se te pase. Ser realista. A ver, nada volverá a ser normal. Porque hay una pregunta muy buena de ¿cuándo volverá a ser normal? Tengo una mala noticia. La normalidad que conocías ya no va a volver nunca. El concepto de normalidad ha pasado, ha cambiado y esto ya no va a pasar. Nunca volverás a ser normal. Tampoco nunca volvemos a ser normales, ¿eh? Nunca. Ni con esto ni con otra cosa. ¿Os acordáis de cuando erais normales hace 5 años? Pues la normalidad de ahora no es la de entonces, pues más si ha pasado algo así, ¿no? Y los aniversarios y fiestas señaladas son momentos especiales para acompañar. Tanto si realmente afectan, como a veces no afectan tanto, ¿eh? A veces yo espero pasarlo fatal y resulta que ese día no lo paso fatal. Y luego hay otro día que no esperaba pasarlo fatal y sí lo paso fatal. Bueno, pues cuando lo estemos pasando mal, no machaquemos más a la persona. Cuando la persona lo está pasando mal, lo que hay que hacer es acompañar. No decirle, ya no deberíamos estarlo pasando mal, ¿eh? Pero esto yo lo he visto incluso en comunicación de fallecimiento, ¿eh? Que he acompañado en muchas. Dices, bueno, no se ponga así. Hombre, pues ¿cómo quieres que me ponga? No es que, a ver, que es que suena un poco cómico, pero os prometo que esto pasa. ¿Cómo podemos acompañar a avanzar y adaptarse a una nueva forma de vivir a la persona? Validando, esto lo hemos dicho mucho, la palabra validar es casi hoy una palabra clave. Las distintas emociones que van a aparecer y todas van a tener función. Y a veces va a haber ira y nos va a aparecer y la persona rompe cosas y va a decir, no te pongas así, sí, ponte así. Está muy bien, es una forma de adaptarse. Si no te pegan, también os digo, que procurar que no te peguen. Pero dentro de un orden, todas las emociones tienen función. Y os digo una cosa, cuando tenéis una emoción, tratar de que la emoción no aparezca, ¿cuál es vuestra experiencia? Cuando intentáis no sentir algo, que la sientes más. Con lo cual, vamos a dejar que la emoción salga. Porque si no, saldrá, pero de otra manera. Y ayudando a la persona, apoyándola en que haga actividades en dirección a una nueva forma de vivir que tenga significado para la persona.
la vida no volverá a ser igual. Estas frases tan bonitas de no te preocupes, esto pasará, todo será mejor. No. Lo que ha pasado, perdonadme la frase, lo que ha pasado es una mierda. Perdonadme, pero esto es así. Y ahora, la vida que no volverá a ser igual puede ser una nueva forma de vivir y para eso podemos ayudar a la persona a cultivar a personas que son importantes para ti ahora, áreas vitales que sean significativas para ti y a encontrar propósito en tu vida. A veces está cerca del dolor y a veces está más lejos del dolor, para encontrar propósito en tu vida. Y siempre, por favor, sin forzar al ritmo y velocidad que la persona necesite. Por último, ¿qué mensajes ayudan frente a mensajes que no ayudan? Es mejor, en vez de decir, ¿pero cómo fue? ¿Cómo es que pasó? Es mejor decir, ¿cómo te encuentras? En vez de tienes que ser fuerte y recuperarte, esto es uno de los grandes hits, ¿eh? Tienes que ser fuerte y recuperarte. E incluso añadiendo algún motivo, por tus hijos, por tu familia, ¿no? Ahí con chantaje. Bueno, pues en vez de eso, es mejor decir, entendió que esto es muy duro para ti y estoy a tu lado para lo que necesites. No estés triste, o sus diversas variedades. No te pongas así, mujer anímate y otras cosas de esas. Entiendo que estés triste. Tú lo que tienes que hacer es salir y distraerte. ¿Esto no lo habéis oído nunca? Esta es buenísima. Como si saliendo, no sé. Entiendo que puede ser difícil para ti pensar o hacer otras cosas. ¿Hay algo que sea importante y que te gustaría hacer, aunque ahora te sientas sin fuerzas? ¿Te puedo acompañar o ayudar en algo? No deberías estar así después de tanto tiempo. Tienes que hacer un esfuerzo y rehacer tu vida. Hace poco leí un meme que me encantó. Es como decirle a una persona con asma, ¿cómo puedes tener asma con la cantidad de oxígeno? ¿No? Esto lleva tiempo. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Fijaros que simplemente cambiar un poco el prisma, ponerme en el lugar de la persona e intentar acompañar en el dolor a que la persona tenga una vida con un mayor significado. No os olvidéis que tal vez todos y todas, nosotros y nosotras, podemos ser faro en la tempestad de alguien. Y no quería terminar sin daros las gracias, no solo por escucharme, sino por estar aquí hoy. Gracias a mis compañeros y compañeras de la asociación por lo que hemos conseguido organizar hoy, sino también a todos los que habéis madrugado y estabais aquí a las 9 menos cuarto de la mañana, porque sin duda tenéis algún tipo de motivación que os hace querer ayudar o querer buscar algún tipo de recurso para ayudar a las personas que están sufriendo o quizás seáis vosotros o vosotras los que estáis sufriendo. Muchas gracias en cualquier caso por el esfuerzo que estáis haciendo. Muchísimas gracias. El hecho de decir qué has aprendido de esto. Depende. ¿No? Depende. Levanta la mano, porfa, que no veo aquí nada. Hola. Mira, depende de dónde pilles a la persona. Es decir, las emociones son como una marea. Si la persona está muy emocionalmente alterada, lo mejor que puedes hacer es empatizar, darle la mano y ayudar a surfear, ¿vale? Yo a veces surfear la emoción. Si la persona ya está en una situación un poquito más racional, pero yo te diría que tiene que pasar un proceso, ¿eh? El que has aprendido de esto tiene que ser cuando haya pasado un proceso en el que haya podido aprender algo. Te diría que al principio del dolor lo que has aprendido es que hay mucho dolor. Pues vamos a tener supervivientes que nos van a contar un poco más la experiencia. Cuando ya lo has pasado, ellos mismos te lo cuentan. Te voy a hacer una pregunta. A ti y a todos, ¿vale? ¿Os acordáis cuando en marzo de 2020 nos dijeron que nos iban a encerrar, que había una enfermedad súper contagiosa? ¿Os acordáis? Nos encerraron el 14 de marzo de 2020. Sí. Si el 18 de marzo de 2020 te hubieran preguntado ¿qué has aprendido de esto? ¿Qué hubieras contestado? Yo he aprendido cosas, pero casi que soy consciente un poquito después.
No sé si eso responde a tu pregunta. Gracias, Merche. Bueno, vamos a ir con los tips, de acuerdo, de Merche. Y bueno, pues por comentar los aspectos más importantes, decir que el duelo por suicidio es especialmente doloroso por el estigma, los sentimientos de culpa y abandono y los ISIS que puedan aparecer. El mejor apoyo es acompañar, escuchar sin juzgar y acoger y validar todas las emociones que aparezcan. Ninguna respuesta a las dudas que surjan será satisfactoria, incluso en el caso de que las encontráramos. Es muy importante apoyar en la adaptación a una vida que no volverá a ser igual, pero puede ser significativa y plena. La persona avanza en su dolor y en su adaptación a esa nueva vida al ritmo y velocidad que ella necesita. El acompañamiento más útil es el que respeta ese ritmo y velocidad, sin prisa.